Prehistoria. En el registro arqueológico del Paleolítico hay una serie de evidencias que inducen a pensar en prácticas relacionadas con la representación y el uso de máscaras. Un canto rodado de jasperita hallado en una cueva del Valle de Macapán en 1925 suscita una incógnita crucial. El canto fue localizado a varios kilómetros del río, donde se formó y posiblemente fue transportado en una fecha entre 2.5 y 2.9 millones de años hasta la cueva de Macapán. Este canto evoca la imagen de una cara, resultado de procesos naturales. Quizás por esa razón fue transportado. En un contexto del Paleolítico Medio se inscribe la llamada máscara de la Roche-Cotard. En realidad, un hueso colocado en la perforación natural de una piedra que sugiere la representación de unos ojos en una cara. Este presunto artefacto, denominado protofigura musturiense, parece resultado de la acción de algún neandertal que pretendía crear una máscara animal o humana. Tal vez se percibían a sí mismos como animales diferentes. Es incierto decir que se trata de una expresión simbólica o artística de neandertales. No obstante, cada vez contamos con más indicios que permiten pensar que en alguna medida los neandertales hacían gala de adornos, utilizaban colorantes, producían arte representativo y tenían, sin duda, conciencia de sí mismos y de los otros. El progreso hacia el uso de símbolos externos se considera una etapa crítica de la evolución cognitiva del hombre. Independientemente de esto, también podemos hablar de la final de la Galería de Altamira, un estrecho túnel conocido como Cola de Caballo, en donde podemos ver hasta 9 representaciones rupestres denominadas máscaras. No está claro si son representaciones zoomorfas o antropomorfas. Estas máscaras sugieren presencias misteriosas, parecen asomarse desde la pared cuando el visitante gira al final del pasaje y comienza a abandonar la cueva. Parece observar a aquellos que se aventuran en el inframundo. Mesopotamia. En febrero de 1939, la misión del Instituto Arqueológico Alemán excavó la ciudad de Sumeria de Uruk, al sureste del actual Irak. Encontraron una escultura de mármol que representa la cara de una mujer. Esta se halló en la zona de la ciudad donde se situaban los templos dedicados a la diosa Inanna, la protectora de la ciudad y diosa del amor. La importancia de esta pieza, a la que se denomina máscara de Warka es el nombre árabe de Uruk, también conocida como Dama de Uruk, es que se trata de la primera representación precisa del rostro humano encontrada hasta ahora. Los hallazgos de mayor antigüedad no son anatómicamente exactos, sino que presentan deformaciones o exageraciones. Aún así, todavía presenta falta de estilización y una cierta tendencia a la representación geométrica de las características físicas, como los ojos almendrados o la nariz piramidal totalmente simétrica. Destaca la continuidad de las cejas, uno de los rasgos típicos del arte sumerio. Otra de las piezas arqueológicas que vale la pena recalcar es una de las más conocidas del origen mesopotámico. Esta es la máscara de Sargón. Esta fue encontrada en excavaciones que se hicieron en 1931 en la antigua ciudad de Nínive, cerca de la actual ciudad de Mosul, en Irak. La máscara data de una fecha de aproximadamente 2350 años antes de Cristo. Esta pieza fue restaurada en 1936. Tiene una altura de 36 centímetros. El material utilizado para su realización es el bronce con incrustación de otro material. Algunos historiadores e historiadoras creen que la máscara puede representar el retrato de Sargón de Akkad, el creador del Imperio Acadio. Luego de ser restaurada en 1936, la máscara se albergó en el Museo Nacional de Irak. Se data que estuvo ahí hasta el año 2003, ya que durante este año, mientras se desarrollaba la Segunda Guerra del Golfo, la institución museal iraquí fue saqueada y la máscara de Sargón desapareció junto a cientos de piezas de arte mesopotámico. Desde entonces no hay noticias y se desconoce el lugar donde podría encontrarse esta pieza. Egipto. Las máscaras egipcias fueron la fiel manifestación de las creencias en la vida después de la muerte de la legendaria cultura egipcia. En base a ello, elaboraron estos artículos fúnebres para cubrir los rostros de sus fallecidos y así prepararlos para que pudieran superar todos los obstáculos del mundo espiritual. Al principio, las máscaras eran hechas de cal, madera, lino y fibras. Sin embargo, este procedimiento se fue perfeccionando, llegando a ser elaboradas ya de último con oro genuino. En la cultura egipcia habían dos tipos de máscaras. Primero eran las ceremoniales. Estas se utilizaban en celebraciones sagradas y eran representadas con rostros de animales que simbolizaban sus deidades,
como por ejemplo el halcón, en significación a Horus, el dios del cielo, la guerra y la caza. Y luego están las mortuarias. Esas eran las más usadas normalmente, eran moldes de la cara de un faraón fallecido para asegurar que su alma identificara a su cuerpo. En otras palabras, los egipcios veían que era la manera de establecer una conexión entre el espíritu de la persona y la vida espiritual. Además, se perseguía el objetivo de honrarlo e idealizarlo. Una de las máscaras más conocidas es la de Tutankamón. Esta es la más conocida de todas. Fue elaborada en oro, cornalina, turquesa, cuarzo y obsidiana. Esto fue entre los años 1350 y 1340 a.C. Esta máscara mide aproximadamente 54 centímetros de alto y representa al joven monarca Tutankamón, faraón de la dinastía 18 de Egipto. Para la humanidad, esta obra de arte refleja la expresión triste pero tranquila de una juventud truncada por la muerte. Es la más representativa de los faraones egipcios por su belleza y maestría técnica. Máscaras egeos. Vamos a hablar un poquito sobre las máscaras de la civilización egea. Primero, pues tenemos que saber que esta civilización fue invadida por los griegos. Datos de esta cultura fue más que todo una mezcla entre los griegos. Pero algo muy característico que tienen esta civilización sobre las máscaras es que trataban de hacerlo lo más físico posible a la persona. Eso quiere decir que las máscaras trataban de implementar las características humanas. Mientras más real se vea el rostro de la persona en la máscara, era mejor. Y otra manera como que de identificar las máscaras egeas en la antigüedad era por el entorno que tenía, que normalmente ellos la llaman artes menores, que consistía en que también tenía como que un muro, que sería como el fondo, y las máscaras solo era como un complemento. Eso quiere decir que las máscaras son introducidas a una naturaleza para darle esas razones de existencia de cada detalle que tenga la máscara. Máscaras de Grecia. Gran parte de estas obras dice que son provenientes de los mitos sobre los dioses del Olimpo. Conocemos que Grecia es característica por tener los dioses siempre en el primer lugar. Incluso podemos asociarlo con varias películas que tenemos actualmente. El origen de las máscaras empezó por el dramaturgo Tepis, que trataba de caracterizar a las personas o a los dioses del Olimpo y los convertía en un teatro, como la vida cotidiana de una persona ayudada por un dios del Olimpo, o intervenir con la máscara a un personaje ficticio, darle las características necesarias y convertir ese teatro en una historia de tragedia. Eso quiere decir que nuestro personaje principal entre el origen de las máscaras en Grecia fue el dramaturgo Tepis. Características que tienen las máscaras es que partían a hacer algo cánticos y danzas a los dioses del Olimpo. De esa manera nació el teatro. Las máscaras se reemplazaban con un maquillaje que podían crear ese maquillaje con pigmento de polvo o pastas de hojas, linos moldeados, tallados de madera. Incluso a las máscaras se les agregan pelucas para hacer ese personaje más viviente, con más características que tenga ese personaje era mejor. En Grecia primero teníamos las comedias, que entre las comedias pues conocemos que trataban de expresar algo de risa. Los gestos que tenía en las máscaras eran muy exaltadas y normalmente se usaba para burlarse de algo, normalmente del poder. Y también tenemos las máscaras sátiras, que eran más usadas como una fantasía. Y la otra sería la tragedia, que representa diversos personajes dependiendo de la historia que quieran expresar en el teatro. Puede ser un joven, puede ser mujeres, podían ser viejos, que tratan de contar una historia trágica o severa relacionada a algún sentimiento de amor o alguna pérdida, o la belleza, que era algo muy característico en ese tiempo en Grecia, que le da un toque muy especial al espectáculo. Máscaras etruscos. Nace en el centro de que hoy conocemos actualmente Italia, entre los siglos 8 y 1 a.C. Los orígenes de estas máscaras son las que han sido un poquito más misteriosas por lo avanzado que se veían en esos tiempos. La cultura de los etruscos era creer en el alma de los difuntos que emprendían un viaje al más allá. Eso quiere decir que creían en el reino de los muertos.
Por lo tanto, las máscaras dio orígenes en esa temática y dependiendo de la vida que tuvo la persona, de esa manera daban la identidad de la máscara después de su muerte. Y normalmente para ellos esa vida después de la muerte era algo muy significativo, la cual era de cómo vivió su vida en la tierra. De esa manera va a estar su vida después de la muerte. En Roma su uso evolucionó al ser llevada por actores en los servicios fúnebres para que se reconociera y recordara el rostro del difunto. Fue usada para diferentes fines, destacando en las artes teatrales para representar fielmente los rostros de los personajes. Las máscaras teatrales eran del tamaño superior a la cabeza y se colocaban como si fuesen cascos. El tamaño permitía ser más visible para el público y las bocas abiertas contenían un megáfono de latón para proyectar la voz y que se oyese desde cualquier punto del teatro. Estas permitían a la audiencia determinar si el personaje era una mujer usando una máscara de color blanco o si era un hombre usándola en color marrón. Además permitían reconocer la edad, el estado de ánimo, el rango del personaje, etc. La inmovilidad de la expresión facial provocaba un esfuerzo por parte del público para identificar el cambio del estado de ánimo del personaje. Por eso se comenzó a utilizar la máscara doble, compuesta por un lado sonriente y otro enojado, que servía para enseñarle al público la expresión en cada escena. Hubo varias clases de máscaras, las cómicas, trágicas y satíricas. Las cómicas eran toscas, con los ojos viscos, la boca torcida y las mejillas desvanecidas. Las trágicas eran notablemente más grandes, tenían la mirada furiosa, los cabellos erizados y las sienes deformes. Las satíricas eran más grotescas, representaban solamente figuras extravagantes y fantásticas, como cíclopes, centauros, faunos y sátiros. La comedia y la tragedia romana tenían personajes estereotipados que se repetían en varias obras, como el viejo, el joven, la vieja crispada, la doncella, etc. El uso de la máscara en Roma también fue adoptado en las fiestas saturnales y se les comenzó a usar con carácter festivo, dando origen a su uso en lo que hoy es nuestro carnaval. En la era del Paleocristiano, con la caída del Imperio Romano, los primeros cristianos prácticamente prohibieron el uso de la máscara, considerada como pagana, pero sobrevivieron al utilizarlas en obras religiosas, como la Natividad, para representar a los personajes principales y al diablo. El Imperio Bizantino estaba constituido por todos los territorios orientales que pertenecían al Imperio Romano. Su auge y caída marcan el inicio y el fin de la era medieval. Durante la era medieval hubo mucha afición a los disfraces y las máscaras. Estas representaban símbolos de las fuerzas demoníacas en contrapartida con las representaciones angelicales de la fe católica. En los torneos medievales, los caballeros que no querían ser reconocidos combatían con máscara y cascos que ocultaban sus rostros. Sin embargo, la tradición eclesiástica denunciaba el uso de las máscaras, ya que era visto como una intervención demoníaca, al mismo tiempo como un rechazo a la obra divina, al alterar el aspecto que Dios le dio al ser humano. Las máscaras en el periodo islámico. El periodo islámico es un subperiodo del periodo medieval en la historia. Se nombra así a este periodo ya que fue la época marcada por el Islam. El Islam es una religión que tomó auge en muchos aspectos como en la comida, la vestimenta y el arte. El periodo islámico no reconoce muchas máscaras, pero sin embargo tiene muchas interpretaciones de ella a través de su vestimenta. Por ejemplo, las máscaras cuadradas que tomaban forma de antifaz, utilizada en estos periodos por los nómadas en el desierto para evitar el polvo y las quemaduras del sol al hacer peregrinaciones. Ahora estas máscaras están solamente establecidas para el uso de las mujeres en la población iraní, utilizándola sobre sus hijab, que es el pañuelo que les cubre el cabello. También en el Islam podemos interpretar estas máscaras o telas que se utilizaban para cubrir el rostro de las mujeres que están puestas desde este periodo islámico al inicio de la religión. Estas son conocidos como niqab y burka. El niqab es una especie de pañuelo que cubre el rostro pero deja entrever los ojos de las mujeres, y también tienen un velo un poco claro que pueden ponerse las mujeres si gustan también para tapar sus ojos. Y el más significativo es el burka, que es uno que cubre totalmente el rostro y no deja ver ni la silueta de la nariz o los ojos.
Estos se pueden tomar como máscaras ya que tienen un significado que es el de la pureza de la mujer. También significa que estas mujeres están protegidas y son honestas. Este velo fue impuesto por Mahoma al escribir su libro de Corán, ya que a él le molestaba que las mujeres que llegaban a su templo o a su casa coquetearan con los siervos o los hombres que él tenía dedicados para la religión del Islam y para Alá. Entonces él lo impuso primero en su hogar para sus esposas y luego sus siervos lo fueron imponiendo así a todas sus demás mujeres, y así fue como desde el periodo islámico este velo o máscara que se puede interpretar es utilizado hasta el día de hoy. La máscara en la época románica denota inspiración más que todo en Egipto y en el metal en Roma, ya que las pocas veces que se puede ver son máscaras hechas de metal que regularmente se utilizaban como máscaras fúnebres hechas de metal que se ponían en las tumbas o cubrían el rostro de las personas. En cambio, en la época gótica, las máscaras cobran un auge un poco más interesante, ya que en esta época se empieza a ver un poco de liberalismo y la gente cansada de los ayunos y las abstinencias y las cuaresmas impuestas por la iglesia, empiezan a hacer estas fiestas de excesos que ellos tenían, donde se vivía mucho el alcoholismo, la lujuria y la glotonería. Estas personas se disfrazaban como animales o con máscaras de animales, como cerdos, caballos y leones, y bailaban con ellas puestas o hacían bromas en lugares públicos, lo que molestaba a los reyes que eran católicos. Entonces es acá donde surgen los carnavales en la época media. Hubieron ciertas prohibiciones sobre las máscaras en algunos reinados, como en el de Carlos I en España, que prohibió estos bailes y también prohibieron los carnavales, las máscaras, el uso de cualquier tipo de referencia a los animales para poder gastarles bromas. Es de aquí donde surgen los carnavales que conocemos hasta hoy en día. El material que utilizaban para las máscaras podía ser cualquier cosa, piel o un simple cartón recortado con lazo rústico, ya les servía a ellos para poder disfrazarse como animal en los carnavales. Máscaras en el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Sus mayores fuertes y reconocimientos vienen desde su arte. Su desarrollo da paso a la Edad Moderna, ya que se deja atrás el arte religioso después de mucho tiempo. Durante el Renacimiento se realizaba comedia dell'arte, especialmente en Italia, que era teatro interpretado por personas que retrataban personajes de una manera bastante estereotipada, así creando lo que conocemos hoy en día como los arquetipos. Los actores utilizaban máscaras para crear distintos personajes y reflejar un parecido con la persona que se deseaba interpretar. Las máscaras del Renacimiento también tuvieron un gran impacto en el Carnaval de Venecia antes de la Edad Moderna, haciendo estas con mayor estética y muy simplificadas a comparación de las que se usaban en comedia dell'arte. Las máscaras en el Barroco. El Barroco es otro movimiento. Este abarcó desde el siglo XVI hasta el siglo XVII y vuelve a ser apreciado en el siglo XX. También se caracteriza por ser un movimiento histórico gracias a su arte y otras aportaciones como las científicas. El barroco tiene un arte que se caracteriza por ser recargado y ornamentado, totalmente opuesto al clasicismo debido a su complejidad. Los ornamentos y la complejidad, alto contraste y la relatividad se puede ver reflejado en sus máscaras utilizadas en las fiestas que se realizaban durante la época. Estas fiestas, conocidas como el baile de las máscaras, se realizaban por miembros de la sociedad con una muy buena economía. Una de las características de las máscaras del barroco es que mientras el movimiento está en decadencia, más adornadas son las máscaras. Esto es un fenómeno que se da para disimular la decadencia de un movimiento, ya sea cultural o social. Rococó es un movimiento artístico nacido en Francia a principios del siglo XVIII. El rococó está entre la transición del barroco y el neoclásico. Se caracteriza por la opulencia, la elegancia y por el empleo de colores vivos utilizados en su mayoría colores pastel, que contrasta con el pesimismo y la oscuridad del barroco. La pintura del arte rococó era meramente decorativa, pero entre ellos resalta el cuadro de nombre
Baile de la Máscara, del pintor Luis Paret y Alcaraz. En el cuadro se representa un festejo que es el primer baile de máscara que se dio en el Coliseo del Príncipe en 1771 con gente usando máscaras. En Europa, las máscaras usadas en los carnavales y en los bailes de máscaras tenían rasgos característicos del estilo rococó y servían para ocultar la identidad debido a que todo era permitido, y mientras más extravagante fuese la máscara, mejor era visto, ya que era más difícil de reconocer a las personas. Neoclásico. El neoclasicismo se presenta como un arte nuevo, sereno y equilibrado ante el agotamiento de las formas del rococó, con su lenguaje vacío y reiterativo. Las máscaras con estilo neoclásico se utilizaron en el teatro, manteniendo siempre el estilo de comedia con vestuario menos colorido y detalles de encaje. El teatro neoclásico se dio a mediados del siglo XVII, y la filosofía durante la época neoclásica fue que los periodos anteriores habían dejado demasiados laxos, centrándose excesivamente en las emociones y el individuo. En este sentido siguieron las llamadas 5 reglas, porque la actitud del neoclasicismo hacia el exceso y el individuo llegó a desarrollar este estricto conjunto de directrices para lo que era apropiado en el teatro. Estas 5 reglas básicas fueron pureza de forma, 5 actos, verosimilitud y realismo, decoro y propósito. Sin embargo, los dramaturgos y actores en el periodo neoclásico reconocieron oficialmente solo 2 tipos de teatro, la comedia y la tragedia. Nunca mezclaron estos juntos, y la restricción llevó a la utilización del ahora bien conocido símbolo del par de máscaras felices y tristes que simbolizan las artes teatrales. Las máscaras en el romanticismo. A finales del siglo XVIII, las ciudades europeas vivían en un constante frenesí por las temporadas de carnaval, donde al tener su identidad protegida, todo estaba permitido. En épocas del carnaval de Venecia, muchos viajeros que llegaban al país quedaban estupefactos por el uso de las máscaras durante los meses de celebración, resaltando que incluso hasta las madres colocaban antifaces a sus bebés. Esto lo podemos observar en la escritura de Francis de Broussais en 1638, que mencionaba: durante 6 meses todos los venecianos van con máscara, incluso los sacerdotes, el nuncio o el guardián de los capuchinos. Un cura no sería reconocido por sus feligreses si no llevara la máscara en la mano o sobre la nariz. Pero, ¿cómo surgió su difusión durante la época del romanticismo? Pues gracias al Carnaval de Venecia, la moda de las máscaras fue difundida por toda Europa a inicios del siglo XVII, claro, antes de la época del romanticismo, donde en París pasó de ser un carnaval, convirtiéndose en una asociación de bailes de disfraces que brindó diversión a miles de personas durante noches enteras. Las máscaras durante la época del romanticismo eran lo más importante y llamativo entre los bailes de las élites, pues los reinos aristócratas, cuando las organizaban en sus palacios, nunca faltaba la propuesta de los bailes de disfraces y máscaras, como por ejemplo los famosos bailes del Duque de Berry, que iniciaron en 1714, donde llegaban más de 3.000 personas con máscaras, entre ellas grandes entidades como el duque, la duquesa, príncipes y princesas, durando las celebraciones hasta el amanecer. Y esta misma característica se resaltó en las obras de la época, teniendo como ejemplo cuadros como El baile de los tejos, ilustrando el grandioso baile de disfraces que fue organizado por Luis XV en Versalles en el siglo XVIII, resaltando la grandeza del baile y la cantidad de invitados en la composición. Todo estaba permitido. En esa época las máscaras para los europeos representaban entretención y a la vez podían ser o una protección o un riesgo, pues en los bailes queda más claro el anonimato que uno recibía al portar una máscara, logrando aventurarse en un baile sin temor a ser reconocido en busca de emociones vívidas e incluso en algunos casos experiencias carnales. Pero dejando eso de lado, en estos bailes se debía de contar con un servicio de vigilancia. Por ejemplo, como habíamos hablado anteriormente del Duque Berry, este debía de tener guardias, pues si se descuidaban podían ocurrir cosas horribles, llevando desde el robo, el asesinato y al secuestro. Es por ello que también en temor a estos incidentes las mujeres siempre acudían acompañadas en grupo. Esta clase de acontecimientos en grandes bailes también resultaron como fuente de inspiración en la literatura. Hoy en día se conservan muchos de los ritos de sus inicios, como la llegada en góndola a San Marcos, los desfiles de concursos y lujosos bailes en suntuosos palacios, el teatro y la música en vivo, manteniendo siempre el vivo movimiento barroco y romanticista con el diseño de sus trajes y máscaras. Máscaras en India. Las máscaras en India se han convertido como un medio de expresión en su arte folclórico, estando íntimamente relacionadas a festivales y rituales, siendo muy populares en zonas tribales así como en el sur, donde son parte esencial de rituales donde se preparaban las máscaras para que habitara temporalmente el espíritu o la divinidad en el receptáculo del humano disfrazado, para convertirse posteriormente en vehículo de comunicación con la divinidad. Conocidas popularmente en su idioma local como mucas, las máscaras son parte integral de la cultura y tradición de Assam en India,
siendo utilizadas principalmente durante los bailes, desde una ceremonia relacionada con la fertilidad, familia y bienestar de la comunidad, hasta su representación teatral de cuentos populares, actuaciones folclóricas, entre otras. Las máscaras generalmente son fabricadas con diversos materiales como la estera, arcilla, papel maché, médula, tejidos y pinturas faciales. En algunas culturas como la Assam son creadas con terracota, metal, bambú, médula y madera. Tienen unos diseños hermosos que representaban deidades locales y también caracteres de epopeyas de la India como el Mahabharata y el Ramayana. Las máscaras se dividen en 3 categorías según su tamaño. Están las máscaras Cho, las máscaras Lok Tokoi y las máscaras Mok. Para la población rural del estado, la creación de máscaras es una forma de ganarse la vida, y esta actividad artesanal es realizada por muchos artesanos de todas las comunidades. Hacer máscaras toma entre 10 a 15 días, durante los cuales el artesano hace un marco utilizando tiras de bambú y luego pega capas de ropa empapadas en arcilla antes de dejarlo para que se seque bajo el sol. Una vez secas, las máscaras se pintan con colores brillantes. Máscaras en China. Las máscaras chinas son un fascinante elemento de la cultura del país, demostrando lo importante que son para los diversos grupos étnicos y celebraciones. El origen de las máscaras se remonta desde la antigüedad hacia unos 3500 años de los rituales chamánicos. Casi todos los grupos étnicos las utilizaban con la esperanza de poder comunicarse con los dioses y los espíritus, tanto para recibir su bendición como para realizar exorcismos y rituales funerarios, creando un portal donde estos seres divinos juzgaban sus acciones. Con el tiempo se fueron desarrollando y entrando en otros ámbitos de su cultura, tanto para bendecir los nacimientos y traer fortuna, como en los funerales para ayudar a que el alma descansara en paz y espectáculos de danza, entre otros. Las máscaras eran muy utilizadas en el teatro, ya que con ellas contaban historias de sus grandes héroes, dioses magníficos y demonios viciosos. Hoy en día, las máscaras son mayormente utilizadas para representar óperas como la ópera de Sichuan, la ópera de Pekín y en las celebraciones del Año Nuevo Chino, siendo la más famosa la máscara de dragón. En base a ello, definiremos los tipos de máscaras que resaltan en la actualidad y las utilizadas en la antigüedad a grandes rasgos, reconociendo sus distintos simbolismos. Tipos de máscara. Máscaras de dragón. Como mencionamos anteriormente, la máscara de dragón es la más importante en la celebración del Año Nuevo Chino, simbolizando la fortuna y prosperidad en la cultura. Generalmente se decoran con los colores rojo, dorado y azul, siendo también decoradas con plumas y pelo, caracterizadas también por tener una boca muy ancha y abierta. Estas son tan grandes que deben de ser manejadas por varias personas para poder desplazarla. Máscaras cabeza de león. Estas máscaras son utilizadas exclusivamente en la danza de león, ritual que se realiza al finalizar el Año Nuevo Chino, siendo una danza inspirada en el monstruo mítico llamado Nian, que significa precisamente año. Máscara de ópera y teatro chino. Las máscaras de teatro chino han perdurado a lo largo de la historia, siendo muy populares hoy en día. Un detalle interesante es que cada color tiene su simbolismo, lo que facilita al público reconocer la personalidad de un personaje desde el primer momento en que ve la máscara, teniendo los siguientes significados. La máscara roja indica coraje, heroísmo, valentía y lealtad. La máscara amarilla indicaba que el personaje es malvado o cruel. Curiosamente, la máscara negra indica a alguien que tiene integridad, que es neutral o imparcial. Las máscaras verdes se usan para personajes violentos, las máscaras azules representan astucia y firmeza, y las máscaras doradas y plateadas estaban reservadas para criaturas sobrenaturales, siendo dioses y espíritus malignos. Máscaras de exorcismo chino. Originarias de las llanuras centrales de China, estas inicialmente se utilizaban en rituales de exorcismo para ahuyentar a los espíritus malignos, volviéndose populares con el tiempo en el ejército porque alababan el éxito de los oficiales militares, siendo aún populares en la actualidad en minorías étnicas como Miao, Dong, Yao y entre otras. Las máscaras chamánicas. Originarias del norte de China, al igual que las de exorcismo, estas se utilizaban en exorcismos y funerales. Eran realizadas generalmente en tonos oscuros para asustar a los espíritus y hoy en día aún son utilizadas por grupos étnicos como el mongol, el evenki y el man. Máscara tibetana. Estas se realizaban generalmente con forma de animales, humanos o demonios. Cada máscara tenía una personalidad única y se usaban metáforas y símbolos que representaban sus rasgos. Estas se utilizaban generalmente durante celebraciones y festivales importantes y en días normales se exhibían en los templos para que todos pudieran admirarlas. Máscaras de la deidad. Estas máscaras suelen estar pintadas con colores arremolinados, principalmente entre rojo
y con adornos dorados. Estas se crean a imagen de los dioses talladas en madera y se suelen encontrar en santuarios donde los artistas usaban estas máscaras para narrar las historias de los dioses. Las máscaras japonesas. Hoy en día en Japón suelen utilizarlos bastantes por tradiciones. Estas tradiciones son bastante antiguas, que vienen desde hace 10.000 años antes de Cristo. Se puede decir de que estas se utilizan bastante para rituales, ya sea para espantar malos espíritus, llamar buenos espíritus y entre otros. Algunas máscaras se utilizan para rituales, igual para festivales, como parte de sus actividades ceremoniales. Estos representan espíritus, dioses o entre otros seres poderosos. Hay ciertas máscaras, como la máscara Tengu, que existen dos tipos. Está la Daitengu y la Kantengu. La Daitengu es un demonio de rostro rojo. Esta se caracteriza por ser de uno de los espíritus malos que llegan a atormentar a familias. Se reconoce por creador de desastres y por creador de guerra. El Kantengu, por otro lado, es una máscara con un rostro oscuro, con una apariencia de cuervo. Esta se conoce un poquito más porque protege a las familias y a la sociedad humana como tal, por lo que lo representan como un cuervo. Las máscaras Kitsume, también conocidas como la máscara de zorro, también son bastante variables, porque estas en la cultura japonesa se pueden considerar entre seres extraños. Se conoce de que ellos protegen a seres que se les reza, pero también estos mismos pueden llegar a aturdir hacia las personas. Y en estas también entra la máscara Oni, que es un demonio comúnmente conocido en Japón, que se caracteriza por unos grandes cuervos y unos dientes muy afilados. Según las creencias populares, el espíritu Omni es más visible y conocido por las causas de malas fortunas y desastres. Actualmente ya no se le conoce tanto por miedo que se le causaba hacia las personas, sino que ahora solo se conoce por un ritual, no necesariamente porque haya sido un espíritu malo, sino que solamente es parte de la cultura. Máscaras mayas, incas y aztecas. En las mayas podemos conocer bastante porque se encontraron variedad de estas cerca de la frontera de México y Guatemala, ya que estas podían llegar a ser una sola cultura. A esta razón se pueden llegar a tener un cierto reconocimiento, ya que las máscaras mayas están más elaborados por jade o piedras y entre otras. Una de las más conocidas es la máscara de Calakmul. Esta se conoce como una máscara completamente de jade, entre otros materiales que se dice tener hueso, pero realmente muchos lo que le dicen es de que está 100% realizados por piedras, precisamente el jade. Así como también Pakal II, hallado en el Templo de las Inscripciones el 15 de junio de 1952. Es una obra ancestral pertenecida a un gobernador Kenik Hanab. Esta tuvo que ser restaurada ya que presentaba bastantes imperfecciones, pero fue elaborada con 340 piezas de jade. Podemos llegar a tener una comparativa que mayas utilizaban bastante el jade. Creo que hay estudios que dicen de que Guatemala llegó a ser ricos en jade, en estas piedras. Hubieron entre otros minerales como el cosmoclón, la jaidetina y la albita. Entre estas dos son las más conocidas en la región maya. En la cultura azteca, las máscaras más conocidas, entre ellas está la Quetzalcóatl, que era uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana. Una mezcla de un pájaro y una serpiente, cuyo nombre es una combinación de palabras que llega a tener un significado de pájaro emplumado, elaborado con esmeralda y tener un aspecto de serpiente. Esta máscara fue elaborada por la cultura mixteca de Azteca entre los siglos 15 y 16 después de Cristo. La civilización precolombina, que se expandió en distintas zonas de México, se dio origen a la actual región mixteca. Esta máscara fue elaborada con piezas de jade en tipo collage. Otra máscara entre las más conocidas está Xiuhtecutli, o Señor de la Turquesa. Era un dios azteca del fuego. También estaba asociado a los jóvenes guerreros y gobernantes, que se le llegaba a conocer el patrón del día, y era el primer señor azteca de la noche y el primero de los señores del día. Su nahual o espíritu animal Xiuhcoatl, o la serpiente de fuego, y se le creía gobernante ya que el elemento principal o fundamental era
era el fuego. Con el fuego podías hacer de todo. Entonces media vez, se le conocía como la serpiente de fuego, era gobernante en estas regiones. Ahora, la máscara de Dios Totec. En la máscara podemos llegar a notar que en sus ojos se encuentran entrecerrados y la boca abierta. Presenta 5 perforaciones, 2 de cada lado y una en la barbilla, lo cual podemos decir de que era hasta cierto punto un símbolo de belleza. Algo en claro, qué significaban las perforaciones puede llegar a ser entendidas como un símbolo de estatus especial que pueden llegar a tener por tener una cercanía hacia los dioses. Tal vez no era como un disfraz, sino que era más como un adorno de símbolo de belleza o un símbolo de estatus. En las máscaras incas se puede llegar a tener una cierta característica entre ellas, porque sus máscaras más destacadas eran de oro. Una de las máscaras más impresionantes fue la máscara de oro inca. Esta, cuando los incas conquistaron la capital en 1476, llevaron a los artistas más talentosos a Cusco. Adoptaron un estilo chimú, la civilización chimú del año 1470. Fue el de mayor imperio a controlar en la costa del Perú, antes que los incas. En esta máscara podemos llegar a notar bastante utilización de metales, principalmente el oro. La máscara Lambayeque, esta se dice de que es entre los años 70 y 1375. Podemos decir de que también es completamente de oro. Esta se puede tener una característica porque se utilizaba más en funerarias. Máscara que se llegaba a utilizar cuando había alguno reconocido, de un jefe o algo parecido, había muerto. Entonces esta la utilizaban para esto mismo, en honor a ellos.